la autoridad. Y el que cambia la ley es el que tiene aún más autoridad del que la escribió en el primer lugar. ¿Correcto o no? Entonces aquí hay un poder que dice, yo tengo más autoridad de Dios y yo la cambiaré. Es un asunto de autoridad. No se metan con Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia y ni distinguieron entre lo inmundo y el limpio. De mis sábados apartaron a sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22:26. Es una declaración interesante. Entonces ellos profanaron los sábados. No hacen diferencia entre limpio e inmundo. Espera un momento. ¿Acaso no nos enseñan hoy que no hay diferencia, que no hay más diferencia? ¿No es eso correcto? Miren, Cyril en la Nueva Versión Internacional en lengua inglesa dice que, y por eso Jesús declaró que todas las cosas ahora son limpias. Entonces la Nueva Versión Internacional inglesa lo dice, y la antigua versión inglesa King James no lo dice, pero la Nueva Versión Internacional sí, inglesa sí, lo dice. Es muy interesante, tendremos que analizar este asunto, es un poco complicado ahora, lo menciono aquí solo para despertar su interés. Así que el caballo negro representa este tiempo de compromiso cuando las cosas empezaron a cambiar. Y llegando al 538 después de Cristo, salió un decreto que un cierto poder, es decir, el obispo de Roma, tenía el poder de corregir a los heréticos. Eso significa que él se convirtió en la autoridad para dar órdenes sobre la conciencia del hombre. Interesante. No Dios, el hombre había tomado esta posición. Y una vez que el hombre usurpa la autoridad de Dios, entonces el Evangelio está muerto. Porque mi Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvo. Y mi Biblia dice que no hay otro mediador excepto Jesucristo hombre. Y mi Biblia también dice que si alguien peca, nosotros tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo. Pero ahora aquí tenemos otro abogado. Tenemos que ir a otro lado para encontrar el perdón. Y tenemos a alguien que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esto es problemático. Esto es problemático. Cuando abrió el cuarto sello, miré y vi a un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Hades, la tumba. Esta es una triste historia de cómo el mensaje del Evangelio de salvación fue llevado al punto de muerte. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Así que este poder quita el portavoz del Evangelio y controla una cuarta parte de la tierra. Ahora, este es un punto interesante. ¿Qué denominación cristiana controló la cuarta parte del mundo? Increíble. Para matar con espada. Es otra palabra, una nueva palabra. Es una espada literal aquí. Y con hambre. ¿Hambre de qué? ¿Hay una escasez en la tierra de qué? De la palabra de Dios. ¿Quitó la iglesia de la Edad Media la palabra de Dios, sí o no? ¿Prohibieron la Biblia? Era pecado hasta el punto de pagar con su vida el tener y leer la Biblia, ¿sí o no? Sí, la historia prueba el hecho. No estoy atacando a ningún individuo. Estoy hablando acerca de un sistema. ¿Y qué hay detrás de ese sistema? Hay muchas personas queridas, hambrientas por la verdad en cada religión del mundo. Y creo que muchas de ellas, Dios las reconoce como suyas, porque ellas están viviendo según la mejor luz que poseen. Así que no juzguemos a las personas. Estamos hablando aquí acerca de un sistema. Y es un sistema muy triste. Mi padre quería ser un sacerdote católico romano. Y él era un muy buen católico. Yo fui criado como católico romano y me volví ateo. Pero regresé a ser católico otra vez. Y cuando descubrí la Biblia, vi que había muchísimos asuntos
que no eran bíblicos. Y tuve que tomar una decisión. Y creo que cada persona tiene que llegar a ese punto donde tenemos que hacer una decisión entre ser llenado por las cisternas hechas por hombres o por las cisternas de Dios. Y con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, ¿cómo mataba este poder? Él mataba con la espada, es literal, la espada que él hizo, y él mató con el hambre de la palabra de Dios, y él mató con la muerte y con bestias. Una bestia en Daniel es un reino. Las 4 bestias que viste son los 4 reinos que saldrán de la tierra. Daniel capítulo 7. Entonces, él mató con poderes políticos. ¿Acaso lo hizo la iglesia de la Edad Media? ¿Esto en la Edad Media? ¿Sí o no? Absolutamente. Tome a los valdenses, por ejemplo. Los valdenses fueron destruidos de la faz de la tierra. Los albigenses en Francia. La primera alianza entre una nación europea y Roma fue con los francos. El rey Clodoveo se convirtió en el emperador campeón por la causa. Y cualquier oposición se destruía. Y el evangelio murió. El hombre había tomado la posición de Dios. Así que los nuevos cristianos, en cuanto a sus pensamientos y hábitos, eran lo mismo que los viejos paganos. Su ingreso a las iglesias no quitó el paganismo. De lo contrario, masas de paganos bautizados significaba que el paganismo había diluido, debilitado las energías morales del cristianismo, organizado al punto de la impotencia. Siglo de la cristiandad, una historia concisa, página 58. La historia atestigua de los hechos. Y desafortunadamente no los puedo cambiar. No los inventé. Solo les estoy diciendo lo que el libro de Apocalipsis dice acerca de estos asuntos. La fe había muerto. Y el formalismo tomó el lugar de la simple y hermosa confianza en el Hijo de Dios. ¿Sabían? Cuando yo era un católico, solía sentarme en la iglesia y sabía que, de acuerdo a las enseñanzas, la hostia estaba en el tabernáculo, en el sagrario, y ese era Dios. Y yo podía orar a Él. Y solía sentarme y decir, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no puedo traer mis problemas a ti y hablar contigo como a un amigo? Todo es ritual. Si tú quieres comunicarte con Dios, di las 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, y rezar todo el rosario y terminar con una confesión de fe. Y si aún no lo has alcanzado, hazlo nuevamente. Y otra vez, y otra vez. Y más lo haces, mejor. ¿Es eso comunicarse con alguien? ¿Es así como hablaría con alguien que ama? ¿Saben? El hombre tiene una hambre de comunicarse con Dios. El hombre tiene una hambre de tocar y sentir la mano divina. Y el ser humano está siendo robado de la hermosura y la simplicidad de comunicarse con Dios. Orar no es bajar a Dios hasta nosotros. Antes bien, orar es elevarnos a Él. ¿No es eso maravilloso? El sentido de ser elevados. Se nos deja aquí abajo con todos los problemas del mundo sin solución, cuando Dios se encuentra al alcance de una oración. Si podíamos decir, Señor, tengo un problema, ¿puedo venir hacia ti? Estoy seguro que el Señor agachará su oído hacia nosotros y escuchará cada palabra que nos preocupa. Podemos tomar los más grandes problemas y los más pequeños problemas directamente a Dios. No necesitamos a nadie más. Es una verdad hermosa. Y cuando la descubrimos, entonces no importa cuán glorioso y pomposo y hermoso todo el resto sea. Sin amor no hay nada. ¿Qué dice Salomón? Prefiere vivir en el rincón de un techo y mejor tener una casa llena de hojas de repollo que una casa llena con buena comida si no hay amor. No tiene sentido. Prefiere ser pobre y tener amor que tener riquezas y tristeza. No hay nada malo en ser rico. Dios bendice a las riquezas también. Es el amor por el dinero que es la raíz de toda maldad.
Si deja el amor afuera, entonces tiene un problema.